Acompaña. Tenemos invitados, por supuesto, para comentar y ha estado con nosotros en esta cobertura electoral y es importante escuchar sus comentarios porque están trabajando. Ese es su momento, el momento del Tribunal Supremo Electoral. Nos acompaña el magistrado Estuardo Gamalero. Esa es la hora de la verdad. En primer lugar, nuevamente muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de que todo el evento electoral ha marchado en forma pacífica. En realidad los eventos de conflictividad se han mantenido bajo control, nada que empañe el proceso electoral y pues a la espera de recibir todos los resultados que se van a ir alimentando a lo largo de la noche y esperamos que la tendencia que tengamos en las próximas horas pues nos permita saber quién va a ser el próximo presidente y vicepresidente del país. Precisamente en base a su experiencia, tendremos que esperar ¿cuántas horas? ¿A las 10, a las 12? En base a esa experiencia que usted ya tiene. A mí me parece que en función de cómo se vayan alimentando los datos, la muestra de representatividad la podríamos tener incluso a las 9 o 10 de la noche. Por supuesto, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde ser muy respetuoso, no solo de la tendencia, sino que de recibir todos los resultados de todas las mesas y de todos los centros de votación, ¿verdad? Pero yo pienso que sin lugar a dudas antes de las 12 de la noche va a estar bastante definido ya el camino electoral. El comportamiento de los guatemaltecos en esta ocasión, ustedes me imagino han estado observando aquí en la ciudad y también en el interior de nuestra Guatemala, el comportamiento de los guatemaltecos, ¿cómo lo describen? Yo creo que el comportamiento de los guatemaltecos no hay que juzgarlo solo por el evento del día de hoy. Yo pienso que en la pasada entrevista que tuvimos con ustedes hace un par de días, el presidente Alejandro Maldonado mencionaba que él consideraba que había un cambio de hacer política que íbamos a ver, no solo desde la forma en la que hace política el gobierno, sino lo que le corresponde hacer ahora a la oposición. Yo pienso que el pueblo de Guatemala va en la dirección correcta. Creo que hoy lo que estamos viendo es la afluencia de la primera elección con esta. Vemos que efectivamente ahorita ya no hay un interés de parte de los alcaldes que participaban en la primera elección, de los diputados distritales que tienen de una u otra manera grupos de apoyo para mover al electorado que los están apoyando, y ahorita realmente son las bases de los partidos políticos las que están operando. Me parece que el porcentaje es importante, porque de una u otra manera el que no se llegue al 71% que teníamos en la primera elección es una especie de advertencia en el buen sentido a cualquiera que resulte electo, en el sentido de que el pueblo de Guatemala tiene reservas en cuanto a la clase política de la persona que está participando en política y en cuanto al sistema político electoral que está participando. Entonces, yo pienso que es un llamado de atención para que se orienten en la dirección adecuada. Hablemos de esos 11 municipios puntuales donde se repiten los comicios, donde había preocupación por la posibilidad de conflictividad, donde se reforzó la seguridad. ¿Qué indicadores tenemos hasta el momento de lo que ha pasado en estos lugares? Bueno, gracias a Dios, los niveles de conflictividad ahí, si bien existían amenazas, nada que empañe el proceso electoral como les mencionaba yo. De hecho, parte de haber hecho o de haber llevado a cabo la calibración del sistema de cómputo horas antes de las 6 de la tarde, es porque cabalmente el Pleno de Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, para minimizar la posibilidad de conflictos en esos domicilios, estimó que se podía cerrar algunos centros de votación antes de las 6 de la tarde si ya no había afluencia de la gente, y sobre todo tomando en cuenta que los grandes fenómenos de violencia se dieron después de las 6 de la tarde. Entonces me parece que es una decisión acertada y estamos viendo ahorita ya los resultados que están empezando a fluir. Haroldo ha estado liderando al equipo de Noticiero Guatevisión, que no solo ha estado en la capital, tenemos presencia en todos los departamentos prácticamente de la República, y la verdad que las noticias son buenas de parte de nuestros corresponsales, Haroldo. Efectivamente, hechos de violencia no se han registrado hasta este momento. Algunos conatos por ahí, pero no como pasó en la primera vuelta. Sí, en la primera vuelta, para que uno pueda
dimensionar el impacto que tuvimos. Fueron 270 y pico de eventos de violencia que se registraron. De esos eventos, más o menos 240 y pico, 250 fueron resueltos por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en forma pacífica, y realmente los eventos que empañaron esa primera elección son entre 20 o 30, que son los que obligaron a repetir las elecciones en estos 11 municipios. Hubo casi 600 personas detenidas, y me parece que en términos de esa nueva óptica de la ciudadanía es que me parece a mí que hay un fenómeno de respeto y de cumplimiento a la ley, en donde tal vez las personas ya se dieron cuenta que no pueden estar cometiendo actos de fechoría, y a eso es a lo que le tenemos que apuntar como país para los siguientes 4 años. Yo le quiero hacer una pregunta. El 6 de septiembre los hechos de violencia, como ha quedado bien claro, empezaron después de las 6 de la tarde. Sí. Y esto originó que en 11 municipios se repitiera. El mensaje que se le debería mandar a esos pobladores es de que esto no va a volver a ocurrir, que si un grupo no está de acuerdo con la elección del alcalde porque no es de su agrado, no puede volver a quemar y pensar que entonces se van a repetir las elecciones. ¿Usted quisiera dar un mensaje a esta población respecto a que eso no se puede hacer? Sí, definitivamente esa intención de boicot del acto electoral, una vez se hace el recuento de los votos, pareciera que es una especie de chantaje para poder llevar a cabo nuevamente las elecciones. Eso es básicamente negociar con delincuentes, y yo pienso que poco a poco tenemos que ir cambiando la forma en la que resolvemos nosotros los problemas. En el fondo, lo que hay que ver es qué fue lo que provocó el acto de violencia del proceso electoral del 6 de septiembre. Y hubo muchos actos de conflictividad que incluso se dieron antes de las 6 de la tarde, como por ejemplo el fenómeno de la transhumancia o acarreo de votantes, que ahorita en esta segunda elección pues vemos que está mucho más controlado. Pero por ejemplo, esa, en mi opinión, respetuosamente considero que debería ser una constante de cualquier sistema electoral, la depuración del padrón electoral, para que no se dé ese fenómeno de acarreo que castiga tanto a las personas o a los pobladores de algún municipio. Definitivamente los actos que empañaron el proceso electoral son los que se dan concretamente después de las 9 o 10 de la noche, que es cuando algunos pobladores y algunos empiezan el festejo. Empiezan, pues tal vez no es el festejo, sino que digamos la sorpresa de que el ganador no es con quien la oposición se siente satisfecho. Claro, ¿verdad, Ricardo? Le quiero preguntar, ya que empiecen a hablar de análisis, lo que se aprende de esta ronda electoral, la primera y la segunda vuelta, para el próximo proceso electoral, y en cuanto a las recomendaciones que podría nuevamente hacer el TSE a las reformas de los partidos políticos, Sí. a las reformas electorales de partidos políticos. Mire, yo obviamente pues tengo mi mente y los sentimientos enraizados en el Tribunal Supremo Electoral, y en mi opinión la reforma política electoral del país es impostergable. Realmente, si nosotros queremos apostar porque haya un cambio sustancial, la reforma electoral se tiene que dar sí y solo sí. Me parece que dentro de todos los temas que aborda la reforma electoral hay unos que generan más apoyo y otros que generan menos apoyo de algunos sectores. Pero definitivamente, si nosotros queremos, sobre todo, resultados diferentes de desempeño de los funcionarios públicos, tenemos que cambiar la legislación electoral, porque esa es la puerta de entrada de los futuros funcionarios públicos. Y si esos funcionarios públicos llegan contaminados porque el financiamiento es incorrecto, es ilegal, tiene orígenes ilegales o voluntades precompradas, difícilmente podemos esperar que los siguientes alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente actúen objetivamente. Y por eso es que esa reforma electoral es tan importante para el país. Lo importante es que la gente, no solamente los ciudadanos, sino los que tienen que tomar acciones, no se olviden, porque tanto hablamos, tanto discutimos sobre la reforma, pero pasan los comicios y como que vuelve a quedar otra vez estancada la discusión. Esta vez creo que no debería ser de esa forma, tendría que ser un tema de resolución inmediata. Sí, yo pienso que el gran reto que tenemos los guatemaltecos es salir de esa zona de conformismo en la que nos hemos mantenido, en donde una vez logramos resolver un problema, o como se dice en el buen chapín, chapuceamos el problema,
la población cree que compró un espacio de tiempo. Y realmente lo que aquí tenemos que comprender es que este es el primer día de los siguientes 4 años de gobierno y que nos corresponde a los ciudadanos ejercer unos niveles de fiscalización y de control enormes, sobre todo en el organismo legislativo, de apoyo al organismo ejecutivo, un filtro del organismo judicial que tiene que seguir impecable como lo ha hecho hasta ahorita, y una lucha permanente en contra de la corrupción, liderada por el Ministerio Público y por la CICIG, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, magistrado. Estamos viendo en pantalla